Muchas gracias, muy buenas tardes. Acaba de terminar, está terminando la sesión Bueno, de la Cámara de Senadores y nos aquí es donde sorprende hay que tener el mucho vacío en los cuidado. medios de comunicación, que hoy Aquí es donde hay que dolorosamente han cuidar estado buscando a con quién cuantas se informa senadoras uno. puedan para hacer la Y voy campaña a que traen tratar en mi de contra. juntar varias Y vengo a dar la piezas cara y no se presenta ni uno solo, para porque es una campaña insidiosa, dar mi es una opinión al campaña de respecto. mala fe, es una campaña que toma señalamientos que sostengo. Fernández Noroña, ¿Y por qué Grecia Quirós, esos señalamientos? La Bautista alcaldesa Tafoya, Quirós, diputado alcaldesa de Uruapan, Guapan, dijo, sostiene Francisco que el Cruz, compañero María, diputado federal Leonel Gorzón periodista de y el Sinaloa. compañero senador Raúl Morón están detrás del asesinato Vamos a de ver. su esposo Carlos Manso. El día de ayer se le vino el mundo Para que encima vean qué a dijo. Fernández Es Noroña una declaración irresponsable. por Y la línea un política que comentario ha que hizo en tomado es una sus línea charlas partidaria diarias, y evidentemente donde hizo su referencia a que interés político, su ambición política la se ha declaración frustrado. de Grecia Quirós, la Ese viuda hecho de de Carlos estar metida Manso por la gubernatura de y Michoacán ahora y que está presidenta alentada municipal de por las Uruapan, fuerzas de ultraderecha que Fernández Noroña están le haciendo un hacía la esfuerzo crítica permanente de haber por dado desestabilizar nombres para que fueran las investigados diversas de forma manifestaciones irresponsable, que se han venido sin un realizando en muy fundamento, pocas de ellas de simplemente manera soltarlos a claramente la opinión violenta. pública. Yo no he Y hecho ningún lo comentario que al Fernández respecto. Noroña Ahora decía es resulta que si que tenía yo alguna prueba, sostengo una alguna posición de base que para ética culpar a estas política personas, es misógina. pues lo hiciera Se ante la puede estar de fiscalía. acuerdo o no con mi posicionamiento, pero no tiene un gramo, ni Y un gramo, ni pues un suspiro terminó el comentario de diciendo injerencia. que estaba siendo Las mismas irresponsable, personas que me están que acusando sus hoy ambiciones han aplaudido políticas y han sumado su se voto estaban demostrando y que él para la apostaba campaña de porque iba a linchamiento contra aspirar por Carlos ser Manso. gobernadora Todo un golpeteo de mediático, Michoacán. político, solo porque es una mujer Con esta tratando de declaración, al estar día centrada de hoy se en le un vino el mundo objetivo encima, coincidió que no con es el muchas veces Día después de de décadas la no de violencia haberle contra ganado a las México, mujeres y se manchando le su fue la prensa honorabilidad, encima, la regateando oposición, el esfuerzo y solo por ser se humanista. metió en otro En el caso de problema la primera más, presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la oposición contra innecesariamente, Alejandro Moreno eh, Cárdenas, que enfrentó la evidentemente agresión sexual de que no, fue objeto a los no ojos lo de todos, pensó. las mismas personas Ahí que le hoy falla criticaron tacto los despidos de político a Claudia, Noroña, no dijeron le falla medir los nada tiempos y frente a la agresión a la compañera quiso presidenta componer Claudia las Sheinbaum. cosas Su posición es el día de hoy. evidentemente política, partidaria, Su declaración fue ayer en la directamente de tarde la noche ultraderecha, se ha y hoy a mediodía echado la quiso blasfemia. componer las cosas dando una Lo que buscan conferencia solo de es prensa en el sembrar Senado el coqueteo, a el los forcejeo. periodistas del medio. Alejandro Moreno Cárdenas, Resultado, presidente del PRI, senador de la República, que no viene nunca, por cierto, él mismo lo menciona, le hicieron ha un vacío. llamado a agredirnos Su físicamente a conferencia mujeres y de hombres del prensa movimiento, duró 5 minutos, físicamente. donde solamente No le tengo expuso ningún señalamiento la en contra razón de de haber convocado a la llamar a prensa, agredir físicamente a las que mujeres. fue esa Ahí declaración se lo comen el que PAN y el hizo PRI. hacia Grecia Quirós. Ahí Dijo que no mantenía hay sus ningún palabras problema. y Pero si sostenemos una crítica pues que política, estaba ahí entonces ya es para misoginia. aclararlo a los De medios verdad es y, mucha la hipocresía. y que estaba abierto a recibir las Y preguntas yo, por de la supuesto, a las prensa. 6 de la tarde en medio charla, No hubo ninguna pregunta, la sala estaba muy vacía, bien. Pero ¿qué Fernández hacemos Noroña profesionalmente aquí pues no tenía los más que hacer, se levanta y se que va. van a los medios de ¿Esto qué comunicación? indica? Eh, Y la respuesta es el vacío. Evidentemente La respuesta es el vacío, porque es una no le dieron campaña oportunidad alguna, frustrada, lo cual hecha de mala fe, aquí desesperada, habría que cuestionar a la prensa, porque los porque medios que tienes una de cumplen las un rol de partes comunicación interesadas en ese deben momento limitarle al señalado su opinión, para así tomar su como lo limitaron declaración. a lo más ¿Qué es lo que él vulnerable. tiene que decir? Creo que el mínimo Como ejemplo periodista, como que se prensa, pueda como presentarme reportero, a mí a ti te puede ser interesa mi posición la sobre los opinión de señalamientos la que estoy persona recibiendo. que está Y la posición haciendo que la la defiendo. declaración No me que preocupa está siendo controvertida en ese la momento. diferencia.
Entonces, mínimamente, como periodista, tienes que tomar su opinión, darle la oportunidad a la contraparte y de esas dos opiniones, pues exponerlas a la población para que el público decida a quién le da su apoyo. A mi entender, esa es la función de la prensa, pero pues ya sabemos cómo es la prensa, de ahí que yo he estado insistiendo en que tenemos que empezar a vigilar de quién nos informamos, a quién seguimos, a quién le damos nuestro apoyo, porque se van a venir tiempos de confusión donde la prensa va a aprovechar para generar la narrativa que a los grupos de poder les conviene. De entrada, los medios de comunicación, periódicos, radio, televisión y ahora pues redes de internet, pues están sumamente controladas por el dinero y los mismos medios, periódico, prensa, radio y televisión, pues quien tiene esos medios es porque quien tiene los recursos. Y quien tiene los recursos, pues domina la narrativa que quiere que se difunda por su medio. Es su medio. Y ahí está el dilema de origen que Rafael Correa cuestionaba cuando dice cómo puede ser un medio privado imparcial, objetivo, cuando la finalidad de un medio privado es generar utilidad y ganancia. Y también cuestionaba la contraparte. También una televisión pública, una radio pública, ¿cómo puede ser objetiva si depende de los recursos que le proporciona el Estado? Ese dilema lo puso a la mesa Rafael Correa hace como 10 años, porque en su momento también vivió la etapa de la prensa que manipula la información, que está condicionada por intereses económicos, y quiso sacar una ley de medios que al final de cuentas no sé cómo haya quedado en Ecuador, pero pues me parece que no se avanzó mucho porque pues al día de hoy la derecha es la que está gobernando en Ecuador. Y pues ahí tenemos el conflicto de que el gobierno de derecha se metió a la embajada de México y ahora tenemos un conflicto internacional, rotas las relaciones por esa situación. La derecha tomando acciones fascistas y ahora tenemos una relación rota entre Ecuador y México. Para allá va Perú también y todo es por causa de gobiernos que la derecha no cuestiona y que toman acciones que evidentemente van contra las leyes internacionales. Bueno, eso fue punto aparte de esto. El día de hoy, relacionándolo con Noroña y su cuestionamiento a Grecia Quirós, veo una entrevista de Francisco Cruz, de Paco Cruz, a un periodista al cual me gusta escuchar. Es un analista político, un reportero de análisis político, periodista de análisis político. Me gusta cómo investiga los temas, cómo los desarrolla y te da un panorama muy claro, en palabras sencillas, de cómo te vas desglosando las situaciones. En esta ocasión, Francisco Cruz nos trata el tema de Grecia Quirós, de Bautista Tafolla, que es el diputado más visible del movimiento del sombrero, y ambos, Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, y Bautista Tafolla, el diputado amigo de Carlos Manso, son las dos personas más visibles que surgieron
después de la muerte de Carlos Manso. Y de alguna forma, en esta charla de Francisco Cruz, hace referencia a un artículo de una periodista de Sinaloa, de nombre María, no recuerdo ahorita su apellido, pero la charla la basa en el análisis que hace la periodista de Sinaloa sobre cómo se han venido desarrollando los eventos a partir de la muerte de Carlos Manso. Y pues empiezan a sacar conclusiones que no le van a agradar a mucha gente, que hay que tener mucho cuidado y valentía para expresarlas, porque estás hablando de una persona que tiene ahorita los medios dispuestos a tomarle la declaración en todo momento, y tiene el apoyo, por supuesto, moral, por la pérdida de su esposo y la forma en la cual fue ejecutado, con el agravante de él haber hecho la denuncia de que necesitaba apoyo por parte del gobierno para combatir la delincuencia en su estado. Eso no se lo va a poder quitar el gobierno de Morena, y eso es lo que le da mucho apoyo a la narrativa de la viuda de Carlos Manso, para que el pueblo pues esté plenamente respaldándola en lo que haga. Sí hay cuestiones que a mi forma de ver, yo pues humildemente pues trato de informarme con las personas que me den información más acercada a la realidad, y yo tenía la idea de que esa apertura que los medios le estaban dando a la viuda de Carlos Manso no me estaba gustando, porque yo estaba sintiendo que la estaban utilizando, que estaban aprovechándose del dolor de esta persona, que yo la consideraba, pues sí, afectada con la pérdida de su marido, pero no tengo todo el contexto. Lo que sí me daba la impresión es que estar cerca de los medios de televisión que te abran las puertas tan fácilmente no es bueno nunca, porque estas gentes no ven por la gente, no ven por su beneficio. En el menor de los casos, que estuvieran aprovechando la parte mediática del momento del dolor de la viuda de Grecia Quiroz para utilizarlo para ganarse rating. Ese sería el menor de los males que yo vería por el uso que le estaban dando a Grecia Quiroz. Pero estos periodistas, María, la periodista de Sinaloa, y Francisco Cruz, tienen más tiempo estudiando la parte política, la parte local de las situaciones donde se llevan a cabo los eventos, y pues más tiempo, más formación en la parte de análisis político, de hacer las investigaciones, y ellos aventuran cosas que, pues si se le vino el mundo encima a Noroña por andar diciendo cosas, pues a ellos se les van a empezar a cerrar puertas, porque ellos aventuran una hipótesis que pues no es una locura. Ellos mencionan que primero el error de Carlos Manso fue que él fue el que decidió quién lo iba a cuidar de forma cercana. No aceptó la protección cercana a él de la Guardia Nacional o del Ejército, sino solamente que estuviera a unos metros de distancia de él. Y su círculo de protección nos informa que Carlos Manso lo eligió personalmente. Con esto
pues de ser cierto, pues fue una equivocación, un error, porque ya está saliendo la forma en cómo fue eliminado Carlos Manso, pues tuvo mucho que ver su guardia personal. Si está implicada la guardia personal de Carlos Manso y él fue el que la eligió, pues él mismo se puso en la boca del lobo y son las cosas que uno empieza a, a, pues, a preguntarse, a cuestionarse de quién es el que se beneficia de la muerte de Carlos Manso y empiezan a sacar los hechos a la luz de los que tomaron ventaja o que resultaron beneficiados de la muerte de Carlos Manso es su viuda y el amigo personal aparentemente de Carlos Manso, que es Bautista Tafoya, el diputado local, retomando como suya la bandera del movimiento del sombrero y pues dan a entender que pues no son gente inocente víctima, sino que en un momento dado pueden tener hasta participación. Esa es lo que queda entreverse y por eso hay que tener mucho cuidado con esto porque la gente es mucho de impulso y no de analizar las cosas. Una de las cosas que mencionan estos dos periodistas es, por ejemplo, que Grecia Quirós no tomó posesión del cargo de presidenta municipal en una votación pública, sino que el procedimiento legal, digamos, habría sido que hay una persona designada que hubiera quedado a cargo una vez que el presidente municipal no se encuentre, pero que por alguna decisión, sin pasar por votación alguna, simplemente por una mayoría que en ese momento nadie se iba a oponer, pues designan a Grecia Quirós como sucesora a la presidencia municipal de Uruapan, sin más que el apoyo que en ese momento la población le iba a dar a Grecia Quirós. Nadie se iba a oponer, pero legalmente no era el procedimiento. Esa es la parte que estas personas pues más avesadas en la política, en el análisis, en el detalle más fino de las cosas, pues dejan puestas sobre la mesa para el análisis, para el estudio y para las investigaciones. Y en ese sentido es como desarrolla la plática Paco Cruz, al cual le tengo respeto, sobre todo este tipo de cuestiones, cuando tú las hablas abiertamente a riesgo que te puede costar prestigio y ponerte en riesgo, pues te da más valor a las palabras porque vas en contra de la corriente, vas en contra de la tendencia, no eres oportunista de subirte a la ola y simplemente llevártela fácil diciendo lo que la gente quiere oír. Esa es la parte sencilla, es la parte comercial, que simplemente por quedar bien con la gente, que sabes que va a consumir el producto, donde solo hablas lo que la gente quiere oír, pues eso es fácil. Lo difícil es nadar contra corriente, nadar contra la opinión y contra esta misma gente que no es que sea mala, sino es que es ingenuo o a veces peca de ingenua y se pasa a tonta, donde se deja manipular fácilmente y simplemente no analiza, no profundiza en la información, y ahí es donde tenemos que insistir en que tenemos que tener cuidado con quién nos informamos, porque somos muy fáciles de seguir a la gente y simplemente porque lo dijo tal persona ya lo das por hecho. No debe ser así. Si quieres formarte una opinión
más objetiva y en la cual tú decidas, no porque tal persona lo dijo y ya lo doy por hecho, sino que tú decidas después de haber escuchado a una persona, dos, tres, cuatro, entonces tú te formas un juicio, un criterio sobre un evento, un caso, una situación, y tú, en base a, a las opiniones que escuchaste, formas la tuya propia. Eso es lo más sano, eso es lo más objetivo, pero poca gente hace ese trabajo. La mayoría escoge algún influencer, algún periodista, algún medio de información y se casa con él. Ya no escucha más allá. Es como si fuera escrito en la Biblia de que lo dijo tal persona y se acabó, no hay más discusión, porque esa es la verdad absoluta. Eso sí hace mucho daño, porque eso ayuda mucho a los medios de comunicación, de los cuales son dueños los grandes empresarios, para manejar la narrativa que ellos quieren imponer. Invito a la población a que tenga cuidado, a que no se case con una sola fuente de información, que compare, sobre todo en estos momentos que se va a venir de verdad, se va a venir la cargada, porque es la forma como trabaja la oposición, como trabaja la derecha, de desinformación, de manipulación, de manejar la narrativa, porque ellos tienen los medios para hacerlo y el poder económico para imponer tendencias en redes sociales, para comprar conciencias, para comprar youtubers, para todos aquellos que buscan solamente la oportunidad de ganarse el rating fácil, el like fácil, el dinero sencillo. Ahora es la oportunidad para todas aquellas gentes que se subieron al movimiento de la Cuarta Transformación solo por negocio, porque Andrés Manuel vendía. Ahorita es cuando todas esas gentes son fácilmente comprables para generar la narrativa que ellos quieren. Ya lo vimos en el movimiento del 15 de noviembre, donde influencers imparciales, sin partido, invitaban a integrarse a un movimiento que no era orgánico y que, pues, así es como se mueve la derecha, manipula, y una supuesta marcha de jóvenes, al final de cuentas, quien tenga ojos para ver, la marcha no fue de jóvenes, la marcha fue de los mismos de siempre, y ya sabemos en lo que acabó. Pero si no lo piensas, si no lo analizas, si no te informas, te manejan, te manipulan muy fácilmente. Bueno, pues eso es lo que quería manifestarles esta vez. Recomiendo, dentro de los periodistas que consulten para formarse una opinión más objetiva, Francisco Cruz, Paco Cruz. Él transmite diariamente para Julio Astillero. Y bueno, Julio Astillero también es otra persona que les recomiendo que sigan de forma cercana para poderse formar una opinión. No se casen con una sola fuente. Eso es muy fácil de que se pierdan en la narrativa que les quieran imponer, cuando solamente se casan con una fuente. Si les compran esa fuente y esa fuente les dice las cosas son así, 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 ustedes ya se perdieron por no formarse una opinión propia, por dejar su opinión en las manos de otra persona. Por eso les invito, de verdad, se van a venir tiempos de confusión generados, motivados por los medios, porque eso es lo que ellos van a buscar, que la verdad sea difícil de encontrar. Van a buscar confundir para que dentro de la confusión ellos dividan y generen la narrativa que a ellos les conviene. Siempre se mueven así. Si lo sabemos, pues podemos tomar medidas. Por eso una de ellas es buscar sus fuentes de información y no casarse con una, insisto, fuentes nacionales, fuentes internacionales, pero
no solamente se casen con esas fuentes, sino hagan su propio análisis y tengan su propia opinión, la suya, no la que oyeron, escucharon o que dijo tal persona. Ya, si ustedes se equivocan, bueno, pues ya fue su error, pero es el suyo. Ok, saludos.